Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Soy Raquel López y a continuación los titulares de nuestro encuentro de hoy. Por quinta semana consecutiva, más sectores sociales se sumaron a las movilizaciones en las calles del país convocadas por el Comité Nacional de Paro. La Procuraduría no es coherente con su solicitud frente a la implementación de la alternancia cuando aún no ha hecho acompañamiento para verificar los protocolos de bioseguridad en los colegios. Y esta semana nuevamente se llevó a cabo una nueva jornada de movilización nacional en el marco de las protestas que ya cumplen más de un mes. Esto como consecuencia de que el gobierno de Iván Duque continúa haciéndole el quite a las peticiones del pueblo y a la firma de acuerdos con el Comité Nacional de Paro. Más de 15 días llevan las negociaciones entre el Comité Nacional de Paro y el Gobierno Nacional. Unas negociaciones que a la fecha no han culminado ni llegado a ningún acuerdo. Esto por falta de interés del Gobierno Nacional en escuchar las peticiones de cada uno de los sectores que se han venido manifestando desde el 28 de abril. Por tal razón, hoy salieron nuevamente a las calles a demostrar su inconformismo frente a las políticas del Gobierno Nacional. Más que todos los estudiantes estamos saliendo para poder tener una educación de calidad y una educación más óptima al momento de, por ejemplo, pagar una carrera universitaria. Muchos de compañeros míos, más que todo, salieron del colegio y de una vez tuvieron que entrar a trabajar porque les tocó por obligación. Yo considero que más que todos los jóvenes debemos salir por nuestro país. Como decía Jaime Garzón, él decía que si los jóvenes no nos tomamos el rumbo de nuestro país, nadie va a venir a salvarnos. En mi caso marcho, ¿por qué? Por mis hijos. Tengo un hijo de 22 años, el cual es un problema para trabajar, un problema para estudiar. Tengo unos nietos, quiero un país mejor para todos. No más corrupción, no más que los que tienen sigan teniendo y los pobres aguanten hambre, no más. Necesitamos que la gente sea consciente de que somos seres humanos y somos hermanos. No podemos seguir permitiendo las injusticias que hace el gobierno, salir a asesinarnos y a reprimir una marcha que claramente, como ven, es pacífica. No podemos seguir en eso. La salud, por la educación, porque tenemos que continuar en una lucha. No podemos quedarnos hasta acá cuando no se ha logrado nada, cuando lo único que han hecho es tumbar las mesas de diálogo que tienen con el CNP. Al paro también se sumaron ciudadanos que están en desacuerdo con el manejo de la información que han hecho los medios tradicionales, representantes del sector judicial, organizaciones indígenas y hasta personal de la empresa de acueducto y alcantarillado. Los medios de comunicación generan la matriz de opinión y estos medios han ocultado totalmente la situación social y política del país y económica, y de hecho han puesto a los que marchamos, a los muchachos, a los jóvenes, por ejemplo como en Cali, que reclaman sus derechos y los hacen ver como vándalos, como que son los malos, y nunca hacen ver lo que ellos reclaman y de la forma pacífica que hay. Los judiciales nos seguimos movilizando porque estamos en contra de toda esta política que se viene aplicando en Colombia. No solo las reformas que ya se han caído, sino ahorita estamos a la expectativa de la reforma a la justicia, una reforma que es totalmente nefasta y que va en contra de la sociedad colombiana. Nosotros luchamos por la libertad, por el despojo de tierras que ha habido, por las muertes de nuestros marchantes, por las marchas pacíficas y por la represión del Estado. Pues el pueblo misa siempre lucha para que vivamos en armonía, en paz con los pueblos. Entonces pues nos vemos afectados de muchas maneras, principalmente nuestro derecho a la vida y nuestro derecho a la libertad. Estamos pidiendo una canasta básica para todo el pueblo colombiano,
porque estamos pidiendo que haya educación para todo el pueblo colombiano, que se felicite y se apoye al agro colombiano, porque no queremos que nos sigan robando nuestros recursos naturales. Por eso salimos apoyando este paro nacional. De esta manera, la ciudadanía en general continúa saliendo a las calles a demostrar su descontento, a socializar sus necesidades y a buscar vías de diálogo que permitan adelantar un proceso de negociación sobre los temas del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro desde hace un año. No solo las arengas, pancartas y cacerolazos han sido los símbolos de las protestas que se desarrollan en todo el país. El baile, la música, los performances y las batucadas también han jugado un papel importante dentro de las movilizaciones, mitines y plantones que se adelantan desde el pasado 28 de abril. A pesar de la violencia y las denuncias de abuso por parte de la policía en medio de las jornadas de movilización del paro nacional, los actos positivos de quienes se manifiestan no se han hecho esperar, pues han aprovechado la oportunidad para tomarse las calles y resistir desde el baile, la música y el arte, haciendo de esto un símbolo de protesta pacífica en todo el país. El arte es una expresión muy democrática. El arte está al alcance de todos. A través del arte cualquier persona puede expresar su sentir, su pensar acerca de una situación. Es algo que siempre ha sido así. El arte ha estado en nosotros desde siempre. En la prehistoria, para celebrar la temporada de lluvias, lo pintaban en las paredes, las pinturas rupestres, todo esto. O lo celebraban con música. Siempre ha estado dentro de nosotros. Hoy nos encontramos los docentes protestando de la mejor manera posible y es a través del baile, de las muestras artísticas, para mostrarle al gobierno que nosotros como docentes apoyamos este paro y apoyamos a los estudiantes que han sido masacrados por el gobierno. Lo hacemos a través del baile, de la cultura, mostrando nuestra mejor forma que nosotros podemos hacer, que es a través del baile. Somos artistas circenses de aquí de la ciudad de Pasto y marchamos aquí no solamente como artistas, sino como ciudadanos. Marchamos aquí y claro, usamos el arte como una herramienta para poder denunciar, para poder decir, para poder hacer que la gente se identifique, para que la gente se sensibilice. La marcha pacífica y las expresiones artísticas nos agremian como manifestantes en contra de las políticas de Estado, del abuso de la fuerza pública. Así que nosotros como Batucada por lo menos logramos agremiar a otros artistas, sectores de la danza, del circo. A nosotros siempre se relaciona lo artístico con la protesta, siempre va muy de la mano. Nosotros siempre llevamos la expresión artística en nuestra sangre, por eso en las diferentes movilizaciones lo primero que se hace es la expresión artística y cultural. Esta otra cara del paro nacional, donde con arengas, cantos, bailes, carteles, danzas, obras de teatro, grafitis, música y banderas, en multitudinarias caminatas las personas se esfuerzan por ser escuchadas, son el otro camino que jóvenes y adultos han encontrado para resistir pacíficamente, pedir un cambio en las políticas del gobierno actual y exigir caminos de diálogo y concertación. Es momento para que el profesor Omar Arango Jiménez, secretario de Asuntos Internacionales de la Federación, se dirija a los docentes del país. Hoy el magisterio, los jóvenes, los campesinos, transportadores, los indígenas, el pueblo colombiano se sigue movilizando por la terquedad del presidente Iván Duque. Exigimos a Iván Duque que desbloquee el país. Él tiene bloqueado el país, está asesinando a los jóvenes, está violando los derechos humanos a través de agentes infiltrados en las movilizaciones. Queremos que se negocie el pliego de emergencia, que se respeten los derechos de los trabajadores. Exigimos desde el magisterio, desde FECODE, que el Ministerio de Educación Nacional se siente seriamente a negociar nuestro pliego de peticiones, pero a responder por los acuerdos no cumplidos, acuerdos firmados en el año 2019 y no cumplidos. Es el gobierno el responsable de las dificultades que hoy se viven en el país.
nosotros desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE llamamos al magisterio a permanecer en pie de lucha. Felicitamos al magisterio del departamento de Antioquia, de la ciudad de Medellín, que ha participado, que ha asistido masivamente a esta gran movilización, tal como ha sucedido en las principales capitales, en los municipios, en los corregimientos del país. Este es un mensaje para el presidente Duque, que no se radicalice, que negocie con el Comité Nacional de Paro, que negocie con los trabajadores estatales y nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. Por eso, desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE, la unidad férrea que hay en el Comité Nacional de Paro, tenemos que rodear al Comité Nacional de Paro, que es quien dirige a estas grandes movilizaciones en contra de las políticas de Duque, que se derogue el decreto 1174, que se negocien los pliegos de los trabajadores estatales y de FECODE también, pero que se respeten los derechos de los campesinos, de los indígenas y de la juventud. Por eso seguiremos en paro nacional hasta el final. A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! A parar para avanzar. ¡Viva el paro nacional! Tras varios encuentros, el gobierno y el Comité Nacional de Paro continúan sin llegar a acuerdos concretos. Esto debido a que durante esta semana el equipo negociador designado por Iván Duque presentó un documento sobre garantías que deshacen el preacuerdo logrado el pasado 24 de mayo. El pasado 3 de junio, el 11º encuentro entre el Comité de Paro y el gobierno terminó de nuevo sin ningún acuerdo. Esto luego de que el pasado 30 de mayo el equipo negociador designado por Duque se negara a firmar el preacuerdo logrado el 24 de mayo sobre garantías para la protesta y a derogar el decreto 575 sobre la militarización en departamentos y municipios del país, incumpliendo con ello lo establecido en la Constitución, la jurisprudencia y los estándares internacionales. Lo que podemos decir es que llevamos casi 15 días perdidos porque el gobierno mantiene una actitud de no negociar, de no permitir que haya una negociación del pliego de emergencia sobre la base de tampoco hacer un acuerdo sobre el tema de las garantías. No parece que le gustara que las circunstancias lo forzaran a tomar decisiones. No sé qué necesita el gobierno para estar forzado finalmente a abrir una negociación. Nosotros lo hacemos pacíficamente, movilizaciones cada 8 días, hay un enorme respaldo ciudadano, hay un enorme respaldo de los jóvenes, pero nada de eso convence al gobierno. Si bien el Comité Nacional de Paro ha reiterado su voluntad para llegar a un acuerdo sobre las garantías para la protesta que permita instalar de inmediato un proceso de negociación sobre los 5 puntos del pliego de emergencia, el gobierno insiste en seguir dilatando la negociación, por lo que nuevamente el comité llamó a las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía en general a continuar adelantando acciones pacíficas de movilización en todo el país y a salir masivamente a las calles el próximo miércoles 9 de junio en la Gran Toma Bogotá. Ante los desmanes y abusos del ESMAD y la policía contra los manifestantes, la Corte Suprema de Justicia le pidió al Gobierno Nacional y a la Fiscalía un informe detallado sobre las acciones de violencia de la fuerza pública en el marco del paro nacional. Luego de que en septiembre del año pasado la Corte Suprema de Justicia tuteló los derechos fundamentales a la protesta social, declarando que el ESMAD estaba cometiendo sistemáticos abusos a los derechos humanos desde noviembre de 2019 y ordenando bajo esa sentencia que no se volvieran a repetir estos hechos de violencia, el pasado 28 de mayo en un nuevo fallo, el tribunal le exigió al gobierno dar trámite a un informe detallado de las investigaciones penales y disciplinarias seguidas contra los miembros de la fuerza pública involucrados en los delitos contra manifestantes desde el 28 de abril hasta la fecha. Por eso es muy importante que la Corte, dentro del desacato que se ha pedido a la Corte, porque consideramos que el gobierno no está cumpliendo con las órdenes de la Corte, si estuviera cumpliendo con las órdenes de la Corte no estaría pasando lo que ha pasado hoy. Por eso es importante que le pida tanto al gobierno como a la Fiscalía que se aclare el tema de las investigaciones, de qué avances se han dado en esas investigaciones, porque aquí lo que suele suceder es que frente a la violencia policial, frente a la violencia del ESMAD, todos los casos quedan en la impunidad.
Este requerimiento responde a las solicitudes de varios ciudadanos y grupos defensores de derechos humanos que denunciaron los excesos del ESMAD y la policía en medio de las protestas, y en el cual el gobierno nacional debe puntualizar detalles como el protocolo de capturas y traslados de personas, mencionar quiénes y cómo fueron tramitadas, escuchadas y atendidas las solicitudes de las víctimas y sus representantes, entre otros puntos. Porque no se ha informado de ninguna actuación respecto de la Procuraduría, ni por la Procuraduría ni por la Presidencia. Lo mismo a la Defensoría del Pueblo y lo mismo a otros y a la propia Policía Nacional con respecto al ESMAD. Se envió el expediente al Tribunal Superior de Bogotá, que de manera inmediata dijo: hay que cumplir lo dispuesto por la Corte. Se aboca conocimiento de este incidente de desacato. Incidente de desacato que todavía no se ha resuelto, porque si no se ha cumplido, habrá lugar a las sanciones que se ordenarán con el desacato, teniendo en cuenta las que había en la tutela, más estas nuevas de que acreditan el cumplimiento o acreditan el incumplimiento. Aunque por ahora no hay investigaciones de cada uno de los sucesos en los que se involucra a la fuerza pública, incluso estando soportados con material audiovisual, este segundo fallo de la Corte Suprema representa un logro a favor de quienes defienden el derecho a la protesta pacífica en el país y una oportunidad para evaluar la situación del compromiso actual del gobierno nacional sobre la situación de las personas afectadas durante los actos de protesta. Y la profesora Isabel Olaya Cuero, secretaria de Organización y Educación Sindical de FECODE, a esta hora hace un reconocimiento al pueblo colombiano por su resistencia y beligerancia demostrada durante las últimas 5 semanas. Saludar desde FECODE a todo el pueblo colombiano nuestro reconocimiento por esa resistencia, por esa beligerancia, a pesar de los embates de esta dictadura sangrienta del gobierno de Iván Duque. Hoy queremos hacer ese reconocimiento, hoy queremos decirle a todo el pueblo que continuamos rechazando estas políticas de este gobierno, de un gobierno que ha arremetido violentamente e inconstitucionalmente con los manifestantes que estamos haciendo uso de esa protesta social, constitucional y legal. Un presidente que no atiende el mandato del pueblo, un presidente que luego de firmar un preacuerdo hoy se ha echado para atrás por mandato de su jefe político. Lo mismo pasó con el distrito de Buenaventura, donde el Comando Distrital de Paro, con 2 viceministros, con toda la autoridad que le dio el presidente de la República, firmamos un acuerdo para poder pasar ese corredor por la vida y por la paz, para que llegaran los alimentos, para que llegaran los insumos de salud, para que llegaran los combustibles, para que llegaran los elementos químicos para la potabilización del agua y los alimentos para los animales. Y nos quisieron chantajear donde nos decían que si no hacíamos lo que ellos querían, no llegaban el alimento para el pueblo colombiano. Ese es el talante de este gobierno y por eso hoy continuamos resistiendo y por eso hoy defendemos la vida, la paz, la democracia, un verdadero Estado social y de derecho. El paro no ha terminado, compañeros. Seguimos en pie de lucha, resistiendo los embates de este gobierno. ¡Viva FECODE! ¡Viva el pueblo colombiano! Y abajo la represión del gobierno de Iván Duque. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos hacen un llamado al gobierno de Iván Duque para que brinde garantías a la protesta social y responda por las desapariciones forzadas que se han dado en medio del paro nacional, ya que a la fecha la cifra supera el centenar de personas. Desaparecer se ha convertido en un temor palpable en Colombia.
Así se evidencia en las movilizaciones tras escuchar la consigna de los manifestantes: si te detienen, grita tu nombre y tu número de cédula. Y esto se debe a que desde el 28 de abril, día en que iniciaron las manifestaciones en el país, no han cesado las desapariciones de jóvenes y líderes sociales. Lo más preocupante es que las cifras de desaparecidos por parte de las instituciones estatales no coinciden, pues al 11 de mayo, mientras la Fiscalía registró 308 casos de personas que fueron reportadas como no localizadas, de los cuales 111 casos están activos actualmente, la Defensoría del Pueblo reportó más de 150 personas desaparecidas, lo que evidencia que los organismos judiciales y de control no están cumpliendo con su obligación de acompañar las protestas en todo el país ni garantizando el respeto de los derechos de los manifestantes, especialmente la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, quienes deberían estar presentes al momento de cualquier captura. No hay ni transparencia, ni debida diligencia, ni debido proceso en esta situación de retención de personas en medio de la protesta de jóvenes que son llevados a sitios de reclusión y no se informa de su paradero. Se mantienen semanas, en algunos casos 300 personas que hemos solicitado información a la Fiscalía, no se sabe de su paradero y la autoridad no acepta, que es una situación gravísima de un crimen de lesa humanidad, de desaparición, sobre el cual tiene que rendir cuentas y actuar de cara a la sociedad y de cara a la comunidad internacional. Frente a este escenario, la sensación que hoy prima en medio de las manifestaciones es la de incertidumbre, miedo y angustia, más aún teniendo en cuenta que la Corte Suprema de Justicia señaló el año pasado que una práctica que ha sido sistemática de la policía son las privaciones ilegales de las personas que ejercían el derecho a la protesta, apelando al mecanismo de traslado por protección del Código de Policía. Sin embargo, esta figura se está utilizando masivamente para, después de disolver una protesta, coger a las personas y llevárselas, dejándolas hasta 36 horas o días en un centro de traslado por protección, e incluso reteniéndolas en lugares privados o públicos y hasta en vehículos, lo que se considera un accionar ilegal porque el Código de Policía establece en los artículos 155 y 165 que toda persona conducida por protección tiene derecho a comunicarse inmediatamente con un familiar. De ahí el reclamo desde el Comité Nacional de Paro para que aparezcan todos los desaparecidos. Pese a que las cifras de contagios y fallecidos a causa del COVID-19 sigue aumentando, la Procuraduría General de la Nación solicitó que se avance en la implementación de la alternancia educativa, esto sin que a la fecha el ente de control haya hecho un acompañamiento para verificar los protocolos de bioseguridad y las condiciones de los colegios del país. Tras el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, haciendo énfasis en la importancia de volver a las aulas y convocando a todos los servidores públicos responsables de este proceso a que cumplan con el esquema de alternancia, la pregunta que surge es: ¿ha hecho el ente de control el acompañamiento respectivo para verificar los protocolos de bioseguridad establecidos por el mismo Ministerio de Salud en cada una de las instituciones educativas del territorio nacional? En vez de estar el Ministerio Público como garante de la vigilancia de la Constitución, en la aplicación de la Constitución política, las leyes, los actos administrativos, de la defensa de los intereses de la sociedad y de la protección de los derechos humanos, muy por el contrario, lamentablemente se ve casi permeado, al parecer, este pronunciamiento de la Procuraduría por un componente de índole político en contravía de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, los docentes, los directivos docentes y los administrativos. Si bien es relevante precisar que los docentes no han dejado de garantizar el derecho fundamental a la educación a pesar de las precariedades existentes, también es de resaltar que ellos son conscientes de la importancia de retornar a las aulas y por eso siempre han estado listos para iniciar la presencialidad, salvo que las condiciones y protocolos de las instituciones estén totalmente verificados y garantizados.
Es necesario que la Procuraduría General de la Nación entienda que las funciones que le fueron asignadas de conformidad con el artículo 277 de la Constitución Nacional no tienen que ver con una función represiva, con una función de obligar a los funcionarios, dado que no puede atribuirse funciones para hacer que se cumplan los pronunciamientos, las leyes, ni obligar a los funcionarios a que contravengan derechos fundamentales y principios constituidos en nuestra Carta Política. Así que ese procedimiento es un control previo, es un control de advertencia que primero debe hacerse sobre la Nación, Ministerio de Educación, luego sobre las entidades territoriales, las secretarías de educación, para verificar cada una de las instituciones educativas. Frente a esto, queda claro que el pronunciamiento hecho por la Procuraduría se aleja de su función constitucional, por lo que el llamado es a que realice el respectivo acompañamiento, comprobación y vigilancia de los protocolos de bioseguridad para la implementación de la alternancia educativa que tanto ha exigido el magisterio colombiano, con el fin de salvaguardar la vida y la salud de toda la comunidad educativa. Y antes de finalizar el programa, el profesor Cristian Rey Camacho, primer vicepresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, editorializa nuestro encuentro de hoy. Un saludo fraternal para todos los maestros de Colombia. Cuando el pueblo escoge a sus gobernantes o a sus líderes, busca personas capaces de enfrentar los diversos retos y buscar alternativas de solución para encontrarle respuesta a la problemática que se está viviendo. No escogemos líderes para que trate de buscar en el pasado o trate de estigmatizar hacia futuro a los líderes, a las personas que no comparten sus criterios. Es decir, nosotros hoy en nuestro país no encontramos ese liderazgo para que enarbole las banderas y busque darle solución a los problemas que se están suscitando. Señor presidente, los trabajadores de Colombia, el pueblo en general, requiere que sea escuchado, requiere que usted le preste atención y que le brinde las garantías para que este pueblo proteste, para que este pueblo salga a las calles pacíficamente y determine cuáles son las necesidades que hoy está viviendo el pueblo en general. Necesitamos un gobierno comprometido y de forma responsable convoque inmediatamente a los diversos actores, incluyendo a los jóvenes, incluyendo a los estudiantes, incluyendo a los maestros, para que entre todos construyamos un nuevo país. Es necesario, señor presidente, que en lo mínimo se convoque a las diversas mesas, incluyendo a la de FECODE, y se le dé solución a los pliegos de peticiones radicados el pasado 26 de febrero. Los maestros de Colombia, como todo el pueblo en general, espera la convocatoria a dichas mesas para que entre todos busquemos alternativas de solución para salir de la encrucijada que hoy, por su irresponsabilidad y por el mal manejo de la situación, tienen al país enfrascado en este caos. La Federación Colombiana le exige al gobierno nacional que garantice el derecho a la protesta, que nos permita a nosotros expresarnos libremente y en forma pacífica ante todas las vicisitudes que está viviendo nuestro pueblo. Señor presidente, en sus manos está el futuro del país, en sus manos está la pacificación del país, en sus manos está que entre todos los actores encontremos una solución inmediata a los problemas que estamos viviendo. El sector de la educación está listo y preparado para sentarse a negociar también, pero necesitamos de dichas condiciones para que podamos darle respuesta no solamente a los estudiantes, sino darle una respuesta a las comunidades en general.
No olviden que toda la información oficial de la Federación la encuentran en nuestra página web www.fecode.edu.co y en nuestras redes sociales. Y hoy celebramos que nuestro canal de YouTube alcanzó los 40.000 suscriptores, así que la invitación es a que no dejen de visitarnos y seguirnos. Recuerden seguir con todas las medidas de autocuidado para prevenir el contagio por coronavirus. A ustedes gracias por su sintonía y nos reencontramos el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz fin de semana.